¿Cuál es la responsabilidad que los cristianos tenemos cuando se trata de obedecer al gobierno, respetar las leyes y ser parte del orden social? ¿Cuánto podemos rebelarnos? ¿Cuánto podemos quejarnos? ¿Cuánto podemos ir en contra de lo que está pasando? De eso vamos a conversar el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo desde el reto de hoy día. Miércoles 14 de septiembre. Ya casi. Del 2022. Sí. Por si estás viendo este programa dentro de 32 años. Miércoles, a saber qué va a pasar dentro de 32 años. Bueno, dicen que va a haber trenes que viajen a 1000 sí, kilómetros por hora. Viendo ahí. Eso no dentro de 32 años, bueno, va a ser sí, en 32 meses. Es muy interesante. No, tú te vas a ir de vacaciones a la luna, güey. Sí, tú sabes que hay una ley del... ¿De la siembra de la cosecha? No, hay una ley del incremento de la tecnología, del ritmo del incremento de la tecnología, que no es exponencial, pero de una forma increíble. Entonces, los avances de 100 años ahora se tienen no me acuerdo si en 2 años o en 5 años. No, menos, en años 5 meses. Años 5 meses. No, es increíble, es increíble. Pero entonces no sé qué va a pasar dentro de 32 años. Lo que sí puedo decirte es que estamos viendo qué debe pasar el día de hoy. El reto de hoy va a ser así, solo va a ser mental, así vamos a comunicarnos. Vamos a seguir nosotros, pero ya no vamos a estar. Sí, estar muertos. Qué tremendo, o arrebatados. Arrebatado, tú siempre has sido un poco arrebatado, Iván. Mira, interesante inteligencia artificial, pero eso dejémoslo para otro. Yo creo que esa clase de temas de vez en cuando deberíamos incursionar un poco en eso. Sí. La realidad de tecnología, el desafío que tenemos ahora aún pienso en algunos desafíos éticos y morales que hay alrededor de la tecnología, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Toda esa parte de poner un embrión en un cerdo para que el cerdo bueno, sí, eso es otra cosa. Nacer un niño. Esa es una cosa increíble. O ponerle a un ser humano el corazón de un cerdo. Pero eso yo creo que está bien. Yo creo que eso sí está bien. Yo no sé, yo no lo quisiera, ¿verdad? Personalmente. O sea, pero dicen que tú has visto los problemas, que a veces dicen que no te vuelves a bañar, por ejemplo. No, pero yo eso no lo veo mal, sinceramente. Sí. Yo sé que éticamente no es, pero yo no veo un problema. Sí, Roxana algún día te dice, hola, mi tocinito, ¿cómo estás? Mira, yo ahí no veo problema, no, pero que un cerdo dé a luz un bebé humano, eso sí yo lo veo más complejo. Tenemos bastante complejo. Pero el asunto acá, la razón por la cual estamos aquí el día de hoy, estamos hablando de verdaderos patriotas. Verdaderos patriotas. Patriotas que tienen que ver con patriotismo, ciudad, país, etcétera. Y esperamos que quien nos está escuchando de verdad analice su realidad. Si de verdad ama su tierra, si ama a su gente, que no es lo mismo, y si ama a su nación, que tampoco es lo mismo. Pero lo que vimos el día de ayer, que creemos que la Biblia nos enseña a amar a todos estos elementos, debemos amar más nuestra realidad espiritual. Hebreos capítulo 11, lo vimos ayer, que los héroes de la fe, que son un ejemplo para nosotros, tenían muy claro que no luchaban por algo terrenal, aunque lucharon en algo terrenal, pero no luchaban para algo terrenal, que tenían su mirada puesta en la ciudad, en la nueva patria, la ciudad celestial, que entendían el principio que luego Pablo nos da a los cristianos, que somos ciudadanos del cielo, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que no es solamente el pasaporte salvadoreño en el caso de nosotros. Entonces, creo que esa parte es comprensible. Y una cosa más que no te dije el día de ayer, otro argumento que no te dije el día de ayer, que nosotros en esta realidad podemos cambiar de nacionalidad. Se puede cambiar de nacionalidad. O sea, conocemos cualquier cantidad de personas que han cambiado su pasaporte por el pasaporte norteamericano. Conozco algunos norteamericanos que han cambiado su pasaporte por un pasaporte latinoamericano. Yo conozco algunos que han tomado esa decisión. Admiro a algunos que han tomado la decisión por su corazón de misiones, que uno dice,
muy interesante. Steve y Pam, para mí son quizás los primeros ejemplos. Tienen 35 años, más de 37 o 38 años de estar acá en el país. De estar en el país. Sí, de estar en el país. Y aunque ellos no han cambiado su pasaporte, pero comen pupusas como cualquier otro. Y conoce San Salvador, conocen El Salvador mejor que cualquier salvadoreño que yo conozco. Sí, estoy de acuerdo. Por haber, ahí sí que he combinado las dos cosas, por amar su patria celestial e ir a cada rincón de este país compartiendo el evangelio. Yo pensé que decía por haber trabajado en Uber, pero no, Steve nunca fue Uber. Pero muy interesante. Perdón, a veces algunos que ven Steve en nuestras plataformas no conocen la vida anterior de Steve, que es que aquí ya en El Salvador, él fue de puerta en puerta, de casa en casa, por años. O sea, presentando el evangelio. Presentando el evangelio, sí, no vendiendo Amway, sino que presentando el evangelio, claro. Sí. Y conoce algunos lugares que a mí me impresiona que los conozca. Sí, claro. Ahora no estoy hablando solo pueblos pequeños en un cantón retiradísimo de la capital, sino que estoy diciendo algunas zonas marginales y donde algunos tendrían dice, no, que la entrada a la chacra ahí es por tal razón. Y si no hay atrás, hay otra opción. Sí, es admirable eso. Es carga por los miembros de un país. Sí. Ahora, yo creo que una de las realidades, voy a decir así, que toman lugar cuando tú tenés este amor por tu patria, tiene que ver con el orden social del país. Ahora voy a ir por esa vía, el orden social del país. Que hay un problema de rebeldía hacia las estructuras sociales de muchas personas, incluyendo cristianos. Claro. No me gusta el tráfico, entonces voy a violar el tráfico a mi antojo. Gobiernos. No me gusta este gobierno, a mí me gustaba el otro o el anterior a este. O el que viene después. O el que se va a quedar. Y eso tampoco es correcto. Sí, yo creo que hay una parte de comprender ahora el principio bíblico. Vamos a Romanos capítulo 13. Vamos a la Biblia ahora. No sé si vas a ese, pero Dios pone reyes y Dios quita reyes. No voy a ir a ese, yo sé, pero por estoy eso de acuerdo. Digo, Romanos capítulo 13 dice la Biblia: sométase toda persona a las autoridades superiores. Que yo quiero recordar que en el tiempo de Romanos 13 la autoridad superior es Nerón. Y no hay nadie más malo que Nerón. O sea, si tú puedes encontrar el epítome de la maldad, el epítome de la corrupción, el epítome del despotismo, todo lo que querrás. El suma, yo no sé cómo decir, el non plus ultra más super, hiper, ultra requete malo. Es Nerón. Sí, dicen que él, historias extrabíblicas, dicen que él ponía a los creyentes como antorchas vivas. Sí. O sea, vivos les prendía fuego y paseaba por ese camino. ¿Y tú sabes cómo lo hacía? Les ponía una camisa o ropa empapada en cera. Ajá. Y entonces así les daba fuego. Sí. E iluminaba, eso es lo que dice la historia, ¿verdad? Iluminaba la vía Apia con cristianos empalados, llameantes. Sí. Y dice Dios, ok, hay que someterse. Hay que someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, y alguien diría, qué barbaridad, el que se opone al semáforo en rojo, al alto, al pago de los impuestos, al policía, al código, al juez de regulación que te dice que no debes construir más allá de tal lugar, el que se opone al juez, el que se opone al diputado, digámoslo, al presidente, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esta condenación no es de Dios, por cierto. Esta condenación es del mismo sistema. O sea, si tú te pasas el semáforo, entonces va a haber una multa. O te van a chocar, ¿verdad? Sí. O sea, y si tú construís fuera de la línea de construcción, entonces lo que va a venir es el gobierno que te va a derrumbar esto y te va a poner una multa. Te va a ordenar que lo derrumbes. Sí. Decir, mire, tiene que demolerme este edificio. Y la multa. Sí. Y la multa. O sea, que hay una parte donde tú te metes en esto y te metes en un lío. Sí. Y dice, porque los magistrados, y está hablando del sistema de justicia de un lugar, del sistema social de orden, voy a decir, porque a veces el sistema de justicia suena como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero los magistrados se refiere a todos los funcionarios que hacen que un país trabaje en orden, funcione en orden, o por lo menos
que trate de funcionar en orden. Hablando de la burocracia, entonces. Sí, de todo el aparataje del gobierno. Okay. Porque los magistrados no están para infundir temor al malo, temor al que hace el bien, perdón, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ok, ¿cuál es el principio que estamos levantando el día de hoy, hablando de ser patrióticos? Que si tú haces las cosas como Dios te pide, viviendo dentro de un país X, debes aportar al orden social, y no destruir el orden social. Yo creo que hay una parte de responsabilidad de los cristianos de entender que la actitud de desacato a las leyes, que es una forma de respeto a las leyes, o la actitud de rebeldía a la autoridad, no son nunca bien vistas por Dios. Ok, aquí entran varios puntos que hay que tratar, porque casi siempre hablamos de este mundo occidental. Pero tú sabes que, por ejemplo, algunos creyentes, algunos por causa de misiones y otros no, están en países donde, por ejemplo, es prohibido predicar el evangelio. Sí. Entonces, ¿cuál es el principio que debe privar en esos casos? En ese caso yo pondría Hechos capítulo 5, ¿verdad? Por supuesto, el pasaje en el cual ellos dicen, Pedro y Juan dicen de una forma clara, les ordenan no predicar el evangelio, y él dice, ustedes tienen que juzgar si nosotros debemos obedecer a Dios o a los hombres. Entonces dicen, nosotros vamos a obedecer a Dios, pero inmediatamente lo que reciben es el castigo del gobierno, y ellos dicen, ok, aceptamos el castigo. ¿Estamos dispuestos a sufrir el castigo porque queremos obedecer a la instancia superior? Exactamente, exactamente. O sea, no hay tal cosa como vamos a crear un movimiento de guerrilla suburbana en contra espiritual en contra de el gobierno satánico opresor, porque no nos deja predicar el evangelio. En algunos casos yo creo que es un gobierno satánico opresor. Yo estoy de acuerdísimo. O sea, que es que no había nada más satánico y opresor que Nerón, ¿verdad? Y no había nada más ajeno a la vida de Dios que el Sanedrín, o sea, en el tiempo de Jesús. Crucificaron a Jesús, o sea, ellos orquestaron la parte de crucifixión. Entonces, lo que debe haber aquí es, si yo soy, ahora voy a usar un término que no hemos utilizado toda la semana, si yo quiero ser un buen ciudadano, o sea, si yo quiero ser... ¿Un buen ciudadano del cielo o estás hablando de un buen ciudadano del lugar donde vivo? Yo soy un buen ciudadano en el sentido de residente en este país, porque soy un embajador del cielo. Ok, entonces al revés. Si yo quiero ser la persona que Dios quiere que yo sea, debo ser un buen ciudadano. Debo ser un buen ciudadano. Si yo soy un representante del cielo, ¿verdad? Porque soy un embajador del cielo, debo cumplir las leyes ahí donde estoy. En nuestro país, hace muchos años, y todavía el día de ahora se ve de alguna manera, ¿verdad? Cuando circulan los funcionarios más importantes, llevan una comitiva y van quitando a toda la gente del medio y todo lo demás, ¿verdad? En los vehículos. En los vehículos, sí, ¿verdad? Y a veces se van en contrasentido en una calle y todo lo demás. Entonces, pero hay algunas leyes que les permiten hacerlo. Hay unas leyes que les permiten violar las leyes. Pero en nuestro país, en la época más compleja de la guerra, habían algunos embajadores que hacían esto, embajadores de los países que tenían más influencia en ese tiempo, ¿verdad? Estados Unidos era uno, pero habían otros también, sí. Como enclave, Estados Unidos, o sea, pero otros también. No para cancelar la visa. Sí, cabal. No, pero sí pasamos un asunto de la historia. Pero cuando iban de un lugar para otro, ahora voy a decir así, muy probablemente el gobierno les había dado permiso para una vez más violar las leyes y estar cerca de uno de esos. Pero usted está diciendo, no están violando las leyes en realidad. No sé. Yo quiero asumir que el gobierno les había dado permiso, pero para todos los demás era, ahí va un embajador, pero no convive como nosotros. Sí. Y no esa es la idea de Dios. La idea de Dios es, tú sos un embajador y entonces vas a someterte a las leyes del país, vas a respetar a las autoridades, sea quien sea, quien no tiene que ver con partido, ni tiene que ver con ideología política, o sea, ni tiene que ver con ideología económica. Tiene que ver con la plata que nos dan como países. Mira, yo tengo unas preguntas porque
algunas preguntas que creo que pueden ser válidas. ¿Puede, por ejemplo, un buen creyente, participar de... Te iba a preguntar de la política, pero no, más me interesa de la parte de ser un policía, ser parte del ejército? Sí, yo creo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en estos países que ya sucede poco, pero les toca atacar otro país? Ok. Partamos de un principio. Okay. Lo que la Biblia no prohíbe, lo permite. Lo que la Biblia no prohíbe, lo permite. O sea, no hay una prohibición para ser parte de un ejército. No hay una prohibición. Y encontramos algunos principios. Pero algunos soldados que se convirtieron. Claro. Entonces tú tenés soldados que eran cristianos. Pero eran soldados romanos. Eran soldados romanos que se habían hecho cristianos, pero no dejaban de ser soldados. No encontramos ningún ejemplo, hasta donde yo puedo pensar, de un cristiano que se hace soldado. Sí. O sea, ¿qué es la pregunta que tú me estás haciendo? Pero como no hay una prohibición, yo te voy a responder sí, se puede. Entendiendo en su conciencia que cuando entra a ser parte de esto, va a tener que hacer lo que la Biblia le pide que haga. Sí. Tiene que llevar la espada. Sí, pero eso dice la Biblia. Y al llevar la espada debe ser vengador. No, la espada no la lleva para no la lleva para cortarse. Yo conozco uno que se rasuran con la espada. Sí, la espada se la lleva para, si es necesario, sacarla y defender el país y matar a otra persona, tiene que hacerlo. Entonces, pero no a título personal. No, a título personal. No. O sea, cuando la Biblia dice no matarás, está prohibiendo que yo vaya y tome venganza o agreda de manera personal. Pero si yo estoy representando a mi país como un policía, como un soldado o aún como un ejecutor, porque tú sabes que ese es todo una... Es bien interesante porque la Biblia no dice no mataréis, dice no matarás. Sí, o sea, título personal. El título personal es lo que está prohibido, pero si tú vas a todos los principios previos a la ley, incluso encontrás que el ejército sí podía hacer una defensa del país o podía ejecutar una sentencia de muerte. Sí. O sea, el gobierno podía ejecutar una sentencia de muerte. Nunca se puede uno solo. Sí. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida no es personal. No. Es el gobierno el que ejecuta la... O sea, la persona que si me habían sacado un ojo, yo no podía ir a sacarle el ojo a mí. No, pero pudiera traer al gobierno. Ir a traer al juez y decirle, él me sacó el ojo. Entonces, el juez averiguaba. Y el juez le sacaba el ojo. O traía a los verdugos para que le sacaran el ojo. Entonces, pero yo nunca lo hacía directamente. No se puede. La parte de venganza personal no se puede. Aún había un sistema en el Antiguo Testamento del vengador de la sangre que estaba totalmente regulado desde la perspectiva gubernamental. Sí. Entonces, tú tenés ahí la realidad de que si te metes a ser policía, que si te metes a ser soldado, que si decidís por la carrera de las armas, que allí vas a tener que hacer lo que un soldado hace. Entonces, creo que el entrar en el gobierno, la mayor parte de veces, entrar en el ejército o en los cuerpos de seguridad, es una decisión de, ¿cuál sería la palabra aquí? De conciencia. Sí. Es una decisión de conciencia de cada uno. Yo creo que no hay nada que lo impida, pero creo que cada uno tiene que tomar una decisión. O sea, pudiera ser que alguien diga, yo no me siento tranquilo. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Hoy hemos visto que un creyente debe ser parte del orden social de su nación. Sí. Que si ama su nación, no va a socavar ese orden social. Y eso va desde el respeto a las autoridades, ni entramos a la parte ecológica, pero hasta no botar basura en la calle y dejar que los tragantes se llenen y entonces se inunden y la gente se ahogue. O sea, es todo ese paquete de yo soy parte de este lugar y voy a hacer que funcione bien porque lo amo. Y porque soy el embajador que Dios ha puesto aquí para hacer una diferencia en este lugar. Y no solo lo hago orando y predicando, lo hago conviviendo con los demás como Dios me pide que lo haga. Aquí hay una palabra que no hemos ocupado, pero el testimonio es importantísimo. El testimonio es trascendental. Y la rebeldía, como hemos dicho en otras ocasiones, no aplica para un creyente. No, para nada. Mira, hay muchos creyentes que son rebeldes a varias de estas cosas que dicen. Impuestos,
gobiernos. Mira, hay algunos movimientos, no sí. en El Salvador, pero algunos movimientos que hasta dicen, ¿por qué yo tengo que sacar una licencia? Sí. Si yo soy un ciudadano del cielo. ¿Por qué voy a tener que pagar impuestos si yo no soy ciudadano de este lugar? Entonces uno dice, no, hay un problema gravísimo de razonamiento. De hecho, estamos aquí para bendecir a los demás, que quizás va a ser de lo que vamos a hablar mañana. Estamos acá para dar testimonio y tener favor para la gente de nosotros. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es, como cristianos, estar conscientes de la necesidad que tenemos de ser parte del orden social de nuestra nación. Ya sea que vivamos en el país en el que nacimos o hayamos sido transportados por Dios o por las circunstancias, no siempre lo mismo, a otro lugar. Allí donde estamos, somos embajadores del cielo y tenemos que hacer que ese lugar funcione de la mejor manera posible. Lo logramos cuando ni somos rebeldes de una manera abierta hacia las autoridades, ni somos desobedientes desacatando los reglamentos que son tan claros para todos. Me gusta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, somos embajadores de Dios en el lugar donde estamos. Y eso nos pone una gran responsabilidad. Orden social es clave acá. El autor del desorden no es Dios, ni son los cristianos. El autor del desorden, la rebeldía, siempre es el enemigo. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.